Entonces, a mí a nivel personal, Dostoyevsky me abrió los ojos con Crimen y Castigo. Es que Crimen y Castigo es una joya, tío. Y yo creo que a mí me sorprendió lo fácil que es leerlo. Es verdad que de primeras no. Igual los primeros, no sé, las primeras 50 páginas son un poco más complejas. Sí. Pero una vez ya entras en bucle, no sales. O sea, yo es de los libros que, y hace tiempo que no me pasa, desgraciadamente, en los que no puedo pensar. O sea, no puedo no pensar, ¿entiendes? Que realmente estoy durante el día implicado. Porque en general leo cada noche y tengo una rutina ya muy consolidada en ese aspecto, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que durante mis días no pienso en el libro que me estoy leyendo muchas veces. Alguna idea me surge y tal, pero no me suele pasar. Ya. En cambio, en Crimen y Castigo es imposible que no... es imposible que no busques momentos para seguir, porque es una trama tan bestia y te identificas tanto con el personaje, con Raskolnikov y con cualquiera de los que hay, porque también Dostoyevsky es que trabaja tan bien psicológicamente cada uno, que es que se me ponen los pelos de punta. O sea, es increíble ese tío. Y bueno, y si encima te informas de la historia que hay detrás, de cómo Dostoyevsky lo escribe en 6 meses para saldar deudas, básicamente, porque el tío estaba arruinado. Tiene que estar muy loco Dostoyevsky, que por cierto, también lo hablé con Edu, luego acaba muriendo con un vagabundo por las calles. Lo cual también es muy interesante, porque pasa con muchísimos artistas, gente que es eso, o sea, avanzada a sus tiempos probablemente, y genios, auténticos genios, y que no son reconocidos en su época, o que siendo reconocidos, pues sus vidas acaban, digamos, pillando algún camino cuanto menos turbio. Sí, Dostoyevsky es verdad que tiene a lo largo de su vida tiene un carácter depresivo que le acompaña durante toda su vida. Muy artístico también, ¿no? Que de hecho eso lo justifica su mujer en una carta, porque Dostoyevsky es muy criticado por lo de su época, porque decía, es que todas sus obras son tristes, tío, da ganas de llorar cada vez que coges un libro suyo, ¿no? Y ella lo justificaba en la vida de su marido, y es que Dostoyevsky pierde a su madre muy joven y su padre tiene una depresión, era alcohólico y manda a Dostoyevsky y a su hermano a una academia militar y ahí se forman como ingenieros y su padre pues no debía de ser el mejor padre del mundo. De hecho, Dostoyevsky, cuando su padre fallece, que le informan ya en la academia militar, se culpa de querer la muerte de su padre. Y en base a esa relación padre-hijo se creó una especie de mito, que es mentira, de cómo murió el padre de Dostoyevsky, que por lo que dicen le ahogaron en vodka, tío, pero es mentira. O sea, murió pues como tuviese que morir, pero no ocurrió nada de eso. Pero se creó un mito en base a la relación de los dos. Y después de lo de su padre, pues ya arrastra una depresión, que también la depresión creo que tiene un carácter hereditario. O bueno, tienes más genéticamente algo tendrá ese, ¿verdad? Entonces, siempre le persigue. De hecho, él escribe 2 obras que se pierden, que de las que no sabemos nada, y su primera obra oficialmente es Pobres Gente, que es buenísima. Lo que pasa es que es epistolar, o sea, por cartas, y es un poco difícil para muchos. Le escribe con 24 años y es un éxito. Está siempre muy concienciado con la justicia social y en esa obra representa eso. Sus siguientes obras son más criticadas y vuelve a entrar en depresión. Entonces es algo que le acompaña y luego sus problemas de alcoholismo y de juego, pues al final era un hombre enfermo, ¿no? Y en esa época estaría muy poco tratado. Y luego aparte, él pertenecía, y esto es un debate muy interesante sobre Dostoyevsky, sobre su ideología, que es un auténtico mezcladillo. Porque le meten en la cárcel pensando, porque él sí lo tuvo, pero se metía en reuniones, digamos, revolucionarias, digamos, con respecto al gobierno que había en ese momento, pero él tampoco tenía claro, por lo que yo tengo entendido, exactamente qué opinión tenía al respecto. Es decir, no era un abanderado revolucionario, sino que le pillan en un momento dado en una de esas reuniones y por eso le llevan a la cárcel. Ya una vez en la cárcel, pues claro, la historia como que parece como que fuera un revolucionario, pero tampoco se sabe, como dices, ¿no? Eso es. O sea, él pertenece o participa de un círculo del fundador que tiene un nombre pero ruso rarísimo, Petritsky o como sea, que ideológicamente es lo que Marx y Engels denominan como socialistas utópicos. O sea, que no analizan las condiciones materiales de manera científica.
es un, digamos, es como para demostrar que su ideología, que la de Marx estaba más desarrollada, pues desde de esos socialistas utópicos. ¿Qué ocurre? Que él era cristiano convencido. Él criticaba el ateísmo del socialismo, del propio del socialismo. Decía que las ideas de Occidente no se podían establecer en Rusia, porque Rusia era un lugar completamente distinto. Tampoco se podía imponer el liberalismo, ni el anarquismo, ni nada que viniese de Occidente, porque era un pueblo completamente distinto a lo que había. Sí que es verdad que a lo largo de todas sus obras, lo primero que se ve a nivel ideológico es que es una persona muy concienciada con la justicia social y con la desigualdad. Es un... Bueno, Pobres Gentes literalmente es eso, ¿no? Literalmente es eso. Es eso. Bueno, y una obra ideológica súper interesante es Los demonios, que ahí hace una crítica social tremenda. Y eso, terminas de leerlo y dices, es que no sé qué pensaba. Él estaba muy convencido con el cristianismo y luego no quería que se perdiese la tradición rusa. Entonces, pero eso, no se sabe nada. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes del tipo de persona que era Dostoyevsky, a Dostoyevsky le encarcelan, lo mandan a Siberia para trabajos forzados y lo mandan al paredón. Y ya en el paredón, cuando lo van a fusilar, eso fue un teatrillo, le conmutan la pena. Pero ya estaban para las últimas. Pero ya estaban para dispararles. Sí. Y tuvo que generar algún tipo de problema mental. Claro, un trauma. De decir, es que he estado literalmente a punto de morir. O sea, sí, además que es que había sido un teatro, no sé si para reírse de ellos o para buscar eso, ¿no? Y entonces luego cumple la segunda parte de la condena, que lo mandan de soldado raso a Kazajistán, tío, a hacer trabajos forzosos, ¿no? No, a luchar. ¿A luchar? Sí. O sea, lo manda pues eso de número a morir, pero sobrevive. Y llegan a Kazajistán ahí. Y luego ya... a todo esto le mete también, comentando lo de la ideología, también es verdad que el zar, que es Nicolás I, iba a muerte porque acababa de tener lugar lo que se llama la primavera de los pueblos, es decir, todas las revoluciones por toda Europa que acabaron con las monarquías y tal. Y luego hubo una revolución militar en el ejército ruso, 10 años antes. Entonces él dice, tío, estos no sé quiénes son, a la cárcel. Pero sí, en cuanto a ideología, Dostoyevsky es un misterio. Y además, aquí cada uno ve sus intereses. Muchos lo ponen como uno de los orígenes del materialismo socialista y qué tal. Ya. Pero